Ok, vamos a continuar. Algo que quedó pendiente del circuito serie. Lo que es potencia, ¿sí? Recordemos que ya sacamos intensidad, ya sacamos resistencia total, ¿ok? Sacamos intensidad, aquí tenemos la corriente total del circuito, tenemos la resistencia total del circuito y tenemos lo que es la diferencia de potencial o el voltaje que consume cada uno de los focos en este ejercicio, ¿ok? Entonces ahora vamos a explicar lo que es la potencia. La potencia está dada por la fórmula, voy a borrar esto. La potencia está dada por el voltaje multiplicado por la corriente, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí. Entonces, cada circuito perdón, componente eléctrico, aparte de que va a consumir un voltaje, habrá también un consumo de potencia. Una potencia 1, potencia 2, una potencia 3. Es decir, cada componente va a consumir cierta energía. Recordemos que la potencia es el consumo de energía que tiene un dispositivo para realizar el trabajo, ¿ok? Pero todo el circuito en general tendrá una potencia total, ¿sí? La potencia total estará dada por voltaje, por corriente, ¿ok? ¿Qué voltaje? En este caso, el voltaje de la batería. ¿Y qué corriente? Pues la corriente total del circuito. La I total, ¿sí? La I total que viene siendo esta I que tenemos aquí en el circuito serie. Entonces, haciendo sustitución de datos, tenemos que entonces la potencia total viene siendo igual al voltaje de la batería, que es 12 volts, por la corriente total, que era de punto, vamos a obtenerla aquí, que es la corriente total, es el voltaje sobre resistencia, es decir, 12 entre 300, que nos da 0.04 amperes. Aquí lo voy a volver a poner para que tengamos ese dato. Entonces, la corriente es aquí voltaje sobre resistencia, que es igual a la batería, 12 volts entre 300. Nos da 300 ohms, 0.04 amperes. ¿Ok? Vayan poniendo las unidades de medida, corrientes en amperes, resistencias en ohms, diferencia de potencial en volts. Y la potencia se va a medir entonces en watts. ¿Ok? Entonces, voltaje de batería por la corriente total. Esta viene siendo igual I total. La I total del circuito. ¿Ok? Entonces, tenemos que 12 por 0.04. ¿Ok? Entonces nos da la potencia total, nos da 0.48. ¿Qué? Watts. Esta es la potencia total del circuito. Es decir, el consumo de todo el circuito en energía. Watts.
pero como son 3 componentes, cada componente va a tener una potencia 1, una potencia 2 y una potencia 3. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene esa potencia? Entonces tenemos P1, va a ser la misma fórmula de potencia, va a ser el voltaje, ¿sí? Perdón, aquí va a ser el voltaje, pero el voltaje ya no va a ser el voltaje de la batería, va a ser el voltaje que consume ese dispositivo. Entonces va a ser V1 por la corriente. ¿Por qué por la corriente? Porque la corriente siempre va a ser la misma, ¿ok? No va a cambiar la corriente. La corriente que pasa aquí y que pasa aquí es la misma. Lo que va a estar cambiando es la diferencia de potencial. Para entonces sacar la potencia 2, tiene que ser entonces ¿quién? El voltaje 2 o la diferencia de potencial que consume ese foco por corriente. Y la potencia 3 va a ser igual voltaje 3 o caída de tensión de este foco por corriente. ¿Ok? Entonces hacemos sustitución de datos, sabiendo que la potencia 1, el voltaje 1, ¿sí? El voltaje 1, si ustedes recuerdan cuánto era el voltaje 1, todo nos daba 4 volts. Aquí nos daba 4 volts. 4 volts. Nos dio la misma caída para cada uno porque tienen el mismo valor. ¿Ok? Entonces va a ser 4 volts por 0.04 amperes. ¿Ok? Para la potencia número 1. Entonces efectuamos la multiplicación, que va a ser 4 volts por 0.04 y nos da 0.16 watts, recuerden. Y la otra operación igual, 4 volts por 0.04 amperes. La caída es lo mismo porque ya habíamos dicho que nos da el mismo valor por la misma resistencia. Y el otro igual, 4 volts por 0.04 amperes. ¿Sí? Nos va a dar un valor igual de 0.16 watts. ¿Sí? Esto que sacamos aquí es el consumo que tiene cada uno de los componentes. Es decir, el primer foco me consume una potencia de 0.16 watts, ¿sí? A un voltaje de 4 volts. El siguiente foco me consume una potencia igual de 0.16 watts con una caída de tensión de 4 volts. Y el tercero, lo mismo, ¿ok? Entonces, esto es para sacar potencia total. Potencia total. Y esto es para sacar la potencia de cada uno de los componentes. ¿Ok? Pero recordemos que la I no cambia porque la corriente en un circuito serie siempre va a ser la misma. ¿Ok? Y este circuito que está aquí equivale a este circuito que tenemos a su derecha. ¿Ok? Nada más que aquí ya se sacó la resistencia total, que es la suma de estas 3 resistencias. ¿Ok? Entonces, faltó esta parte de complementar el análisis de circuito a través de la potencia. Si ustedes observan, también si sumamos las 3 potencias, es decir, sumamos 0.16 más 0.16 más 0.16, obtenemos la potencia total. ¿Sí? Obtenemos la potencia total. ¿Ok? Quiere decir que nuestro análisis de circuito está bien porque el consumo total y el consumo de cada uno, si lo sumamos, nos da la potencia total. ¿Ok?
Vamos a continuar con nuestra siguiente sesión.